Me llamo Armando Ruiz, nací en Atlixco, Puebla, en el año del 67, ahorita tengo 58 años, y digo ahorita como si eso importara, pero la neta es que uno se siente más viejo por dentro que por fuera. No sé cómo empezar esto. Nunca he sido bueno para hablar de mis cosas, menos para andar grabando o escribiendo cosas así, pero siento que si no lo cuento, me va a seguir comiendo por dentro. Yo crecí en una familia humilde, ya sabes, de esas donde si comías huevo, un día sí y otro no, ya te sentías afortunado. Mi jefe era panadero, y mi jefa vendía tamales en la esquina de la iglesia. Éramos 6 chamacos en una casa de adobe, con un solo baño que a veces ni servían, pero crecimos sanos y con valores, como decía mi madre. Desde morro supe que no iba a ser estudiante de libros. A mí me gustaba andar en la calle, ayudarle a mi papá en la panadería, meter las manos en la masa y oler a leña todo el día. A los 14 ya estaba ayudando a cargar bultos, a barrer el horno, a repartir pan en bici. Pero también veía cómo se partían el lomo mis papás, y aún así nunca salíamos de pobres. Fue por eso que cuando cumplí 21 y un primo me habló de irnos al norte, no lo pensé tanto. Me dio miedo, claro, dejar a mis papás, dejar mi tierra. Pero me ganó más la idea de que allá el dinero se levantaba del suelo, como decía la raza. Así que crucé, no fue nada fácil. La primera vez me regresaron en Tijuana, la segunda vez me agarraron en el desierto, pero la tercera, con ayuda de un coyote y mucha suerte, llegué a Fresno, California. Ahí me recibió un compa que trabajaba en la construcción. Me dijo, no preguntes, nomás ponte a jalarán. Y así fue. Viví en un cuartito con otros 3 paisas. El colchón lo encontré tirado. Las cobijas me las prestaron. Comía frijoles en lata y tortillas de paquete, de esas que saben a cartón. Me bañaba en la noche, porque en el día no había tiempo ni para respirar. Pero ganaba en una semana lo que mi papá ganaba en un mes. Y desde el primer cheque empecé a mandar dinero para mi casa. Mi mamá lloró la primera vez que fue a recogerlo. Dijo que gracias a mí pudieron comprar una lavadora y arreglar el techo que goteaba desde hacía años. Ahí fue cuando sentí que valía la pena. Pasaron los meses, y conocí a una mujer que también era de Puebla, de un pueblito cerca de Teciutlán. Se llamaba Silvia. Trabajaba limpiando casas y cuidando niños. Al principio solo platicábamos después del trabajo, pero con el tiempo, pues ya sabes, uno se siente muy solo allá. Todo es frío, todo es ajeno, y cuando alguien te habla con acento conocido, se siente como un abrazo. Nos juntamos. Rentamos un apartamentito entre los dos, y al poco tiempo nació mi primer hijo, Armando Junio R. Fueron años duros pero bonitos. Trabajar, llegar con las manos partidas, con la espalda molida, pero ver a tu hijo dormido, o escuchar sus pasitos, te da fuerzas que ni sabías que tenías. Después vino mi hija Mariana, y con ella más responsabilidades, más turnos, más madrugadas sin dormir, más deudas, pero también más orgullo. Y así, sin darme cuenta, pasaron los años. La gente cree que uno va a Estados Unidos y se hace rico en 3 años. No es cierto en la mayoría, nomás sobrevive. Trabajas para pagar renta, comida, mandas algo a México y te quedas con lo justo para vivir. A veces ni eso, pero yo nunca fallé. Cada mes, sin falta, mi familia en Atlixco recibía su dinerito, primero mis papás. Luego, cuando fallecieron, fue pa' mis hermanos. Y luego, cuando construimos una casa en el terreno que había dejado mi papá, ya fue pa' mi esposa y mis hijos que mandé pa' allá. Sí, mandé a Silvia y a los niños de regreso a México. Fue después de que casi me deportan en una redada en el 2009. Ahí me salvé por pura suerte. Pero desde ese día no dormía tranquilo. Pensé que lo mejor era que ellos estuvieran seguros. Silvia tampoco aguantaba la vida ya. Me decía que extrañaba el olor del campo, el maíz, las tortillas al comala, así que los mandé. Yo me quedé porque alguien tenía que seguir manteniendo todo eso. Y, pues, me quedé solo. Los vi por última vez en el aeropuerto de LAX. Los abracé como si fuera la última vez, pero en el fondo me dije en 5 años me regreso, y ya vivimos juntos para siempre. Pero 5 se hicieron 10, y 10 se hicieron casi 20. Mis hijos crecieron allá. Les mandaba todo en ropa, celulares, dinero para la escuela, para los cumpleaños, para los 15 años de mi hija. Veía sus fotos por WhatsApp. Los escuchaba por teléfono, pero nunca volví a abrazarlos, porque cada año era lo mismo en un ratito más, para juntar más. Ya casi. Y en ese
Ya casi se me fue la vida, hasta que un día mi espalda ya no pudo más. Me caí de un andamio, no tan alto, pero suficiente para que me dieran de baja, sin papeles, sin seguro, sin derechos. Me dieron una lana y gracias. Y ahí fue cuando dije, Ana, es hora de regresar. Ya lo di todo por ellos. Ahora me toca estar con ellos. Guardé lo poco que me quedaba. Vendí mis cosas y me regresé a Tlixco. Y fue entonces cuando me di cuenta que algo no estaba bien. Mira, la neta, nadie te prepara para la vida del otro lado. Uno se imagina que va a trabajar mucho, sí, pero que también va a ver cosas chidas, a conocer lugares, a comprarse su carrito y mandarle dinero a la familia. Y sí, a veces pasa, pero lo que no te cuentan es lo que se siente estar tan lejos. No es nomás cruzar la frontera, es dejar el alma ya. Me acuerdo bien de mis primeras semanas en Fresno, todo olía distinto. El pan, la calle, la ropa, todo tenía un olor a soledad. No entendía casi nada del inglés. Me daba miedo preguntar cosas. Me daba miedo hasta mirar a los ojos a los güeros. Mi primer trabajo fue de ayudante en una cuadrilla que ponía techos. Hacía un calor del demonio, como 40 grados, y ahí estábamos trepados, sudando como puercos, sin parar ni para tomar agua. Y si te quejabas, te miraban feo, como diciendo, ¿pa' qué vienes si no aguantas? Entonces aguantabas, porque sabías que atrás dejaste a tu familia esperando, porque sabías que si tú no mandabas dinero, nadie más lo iba a hacer. Yo trabajé en lo que me pusieran: tejados, jardinería, pintura, limpieza de sótanos, demolición. Nunca dije que no, aunque me dolieran los riñones, aunque los dedos se me entumieran del frío, aunque la espalda me gritara cada noche. Dormía en un cuarto con otros 3 paisas. Cada quien tenía su colchoneta, su esquina. Compartíamos el baño, el refri, las penas. A veces, cuando todos estaban dormidos, yo me salía tantito al pasillo. Me sentaba en las escaleras del edificio y veía el cielo. Cerraba los ojos y me imaginaba el cerro de San Miguel en Atlisco, la casa de mi mamá, el olor a café de olla, y lloraba. Así, sin ruido, nomás dejando que se me salieran las lágrimas, porque no había nadie que me viera. Un día, después del trabajo, me llegó una carta. Era de Silvia. La abrí con manos sucias, llenas de polvo de cemento. Era una hoja doblada en 4, con su letra chuequita pero bonita. Me decía que Armando Junio ya decía papá, cuando escuchaba mi voz por teléfono, aunque no sabía bien quién era yo, que Mariana ya caminaba y le gustaba bailar con las canciones de Cricri. Yo leía y sentía que me rompía por dentro. Me daban ganas de soltar todo y regresarme. Pero luego pensaba, ¿y cómo les doy de comer si me regreso? ¿Con que les compro sus medicinas o los cuadernos de la escuela? Así que respiraba hondo y seguía. Cada domingo, cuando no trabajaba, me iba a un parque que estaba cerca del centro de Fresno. Me sentaba bajo un árbol con una botella de agua y hablaba con Silvia por teléfono. Me contaba de los niños, de los vecinos, de que había comprado unos pollitos para criar en el patio. Me decía, no te preocupes, aquí estamos bien. Tú, échale ganas allá. Y yo le decía que sí, que estaba todo bien, aunque no era cierto, porque la neta uno vive allá como un fantasma. Trabajas, comes, duermes, repites, no hay días de fiesta, no hay domingos familiares, no hay abrazos, solo chamba y más chamba. Y si te enfermas, pues te aguantas. No hay seguro, no hay doctores. Yo me curaba con pomadas, con tés, con lo que fuera. Una vez me dio una fiebre de esas que te tumban. Me arrastré hasta la cocina, me hice un caldito de pollo y me envolví en cobijas. Nadie me cuidó, nadie me preguntó si estaba vivo o muerto. Pero al lunes ya estaba otra vez en la obra. Los años fueron pasando así. Cada diciembre me decían ya, el otro año me regreso. Pero nunca era el momento. Siempre había algo que pagar, algo que arreglar. Silvia me mandaba fotos, los niños creciendo. Armando ya en la secundaria, Mariana con su uniforme de primaria. La casa se veía cada vez más bonita. Pintaron la fachada, pusieron mosaico nuevo. Me decían que los vecinos hablaban bien de nosotros, que decían que era una familia luchona, y si éramos una familia, pero partida. Yo allá, ellos allá. Y entre más pasaba el tiempo, más difícil se hacía volver. Me daba miedo que mis hijos ya no me reconocieran, que Silvia ya no sintiera lo mismo, que el pueblo ya no fuera como lo recordaba.
pero me decían todo sea por ellos. Me levantaba a las 5 de la mañana. Me subía al pick-up con la lonchera. Me bajaba a las 6 de la tarde todo adolorido. Llegaba al cuarto, me bañaba con agua fría, me hacía unos huevitos o un sándwich y me dormía viendo las fotos que me mandaban. Una vez, un compa me preguntó, ¿por qué no te consigues otra mujer aquí? Y yo le dije, porque yo ya tengo a la mía. Allá siempre fui fiel, no por miedo, sino porque creía en lo que habíamos construido. Porque para mí, el amor era eso, aguantar, luchar, sostener, y aguanté años enteros en fiestas solo, cumpleaños sin pastel, navidades con frío, hasta que un día mi espalda tronó literal, sentí un jalón seco en la parte baja, como si algo se hubiera roto por dentro. Me llevaron al hospital, y ahí fue cuando me dijeron que ya no podía seguir cargando, que necesitaba terapia, descanso. Pero, ¿cómo te descansas sin papeles? ¿Cómo sobrevives? Fue ahí cuando entendí que ya no tenía caso seguir, que ya había dado todo lo que podía dar. Así que empecé a planear mi regreso. Vendí el carro, dejé el cuarto, regalé las cosas que ya no me podía llevar, compré el boleto más barato que encontré y me vine con una maleta, una faja para la espalda y el corazón lleno de ilusión. Porque al fin, después de tantos años, iba a verlos, a abrazarlos, a volver a ser familia, ¿no? Eso pensaba yo, porque lo que encontré al llegar me dejó helado. No sé si alguien más lo entienda, pero cuando uno vive lejos, cada centavo que mandas lleva pedacitos de ti. Tu sudor, tu cansancio, tu esperanza. Yo nunca mandé dinero por obligación. Lo hacía con gusto, con amor, con orgullo. Sentía que aunque no estuviera ahí físicamente, era como si les mandara un pedacito de mí cada mes. Pa' que no me olvidaran, pa' que supieran que su padre no los había abandonado. Desde el primer momento, yo dije en lo que sea necesario, lo voy a hacer por ellos. Y así fue, en la casa donde vive mi familia en Atlixco. Yo la mandé construir con mi espalda, con mis huesos. Primero mandé a tirar la casita vieja que había dejado mi papá, de adobe y lámina. Luego compré tabiques, varilla, cemento, todo desde allá, desde Fresno. Me mandaban las facturas por correo, las fotos por WhatsApp. Recuerdo cuando me mandaron la primera foto de los cimientos. Lloré como niño, era mi sueño, ¿sabes? Darles un lugar digno. Un lugar donde no les lloviera encima, donde los niños pudieran dormir calientitos, donde Silvia pudiera cocinar sin humo, sin tierra, sin goteras. Poco a poco, entre trabajo y trabajo, fuimos levantando esa casa. Primero el primer piso, luego las ventanas, luego la losa, luego pintamos de color durazno, como le gustaba a Silvia. Le puse protecciones, tanque estacionario, boiler, cocina integral, hasta una cochera, aunque no teníamos coche. Yo decía, un día vamos a tener uno, Ann. También me ocupé de los estudios de mis hijos, desde la primaria hasta la prepa, todo lo pagué desde allá. Mochilas, uniformes, cuadernos, excursiones, clases extras. Me dolía no estar en sus festivales, en sus partidos de fútbol, en sus cumpleaños. Pero decía, lo importante es que tengan lo que yo no tuve. Cuando mi hijo Armando Junio R. cumplió 15, le mandé un regalo que me costó 3 semanas de trabajo sin descanso, en una consola de videojuegos de las más nuevas. Cuando Mariana cumplió 15, le mandé pagar todo en vestido, salón, música. Aunque yo no pude estar ahí, me aseguré de que ella tuviera su fiesta como una princesa. Y cada vez que hablábamos por teléfono, ellos me decían, gracias papá, y yo les respondía, no me den las gracias, solo échenle ganas. Y yo sentía que sí, que estaba valiendo la pena todo. Con Silvia hablaba menos, las llamadas se hicieron más cortas con el tiempo. A veces me decía que estaba ocupada, que tenía que atender a los niños, que había visitas, yo entendía, o eso, creía, pensaban, es normal. La vida ya sigue. Yo soy el que está lejos, pero aún así, cada vez que colgábamos, me quedaba con un hueco en el pecho, con la sensación de que algo se estaba enfriando. Yo seguía fiel, nunca falté a una sola mensualidad. Incluso cuando me quedaba sin dinero para mí, mandaba lo que tenía. Mis compas, allá a veces se burlaban. Tú pareces cajero automático, mano. ¿Y tú qué crees que hacen con ese dinero? A lo mejor ni te pelan. Una de dos, o te están esperando, o ya tienen a otro. Y yo me enojaba y les decía que no hablaran de mi familia así, que Silvia era una mujer decente, que mis hijos me respetaban, que todo lo que hacía lo hacía con fe, pero en el fondo
muy en el fondo, empezaban a entrar dudas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me estaba rompiendo la madre por una familia que ya me había soltado? Pero luego me llegaban fotos de los niños, de la casa, de Silvia cocinando, y se me quitaban esas ideas. Me aferré a la idea de volver, a la ilusión de que algún día íbamos a estar juntos otra vez, como familia, que todo este sacrificio era temporal, que el sufrimiento era por un futuro mejor. Y me repetía a mí mismo, una y otra vez, Han vale la pena, ellos lo valen, mi familia lo vale. Recuerdo una noche, después de una jornada especialmente dura, me metí a bañar y me miré al espejo. Estaba flaco, con ojeras, la barba salpicada de canas. Le hablé al espejo como si fuera mi hijo. Junior, todo esto es por ti, cabrón. Que nunca te falte nada, que nunca tengas que cruzar como yo. Y luego miré hacia arriba y le dije adiós. No me abandones. Tú sabes que estoy haciendo lo correcto. Así viví más de 20 años, creyendo, aguantando, abun. Cuando por fin me caí del andamio y el doctor me dijo que no iba a poder volver a cargar costales, supe que era hora en que ya no podía más, que mi cuerpo había dicho hasta aquí. Entonces agarré todo lo que tenía, vendí mis cosas, me despedí de los pocos amigos que me quedaban y me subí al avión. Mi corazón latía fuerte mientras bajaba del avión en Ciudad de México. Sentía mariposas en el estómago, como chamaco enamorado. Tomé el autobús a Puebla, luego otro, hasta Atlixco, y en el camino soñaba despierto en verlos a los tres en la puerta esperándome. Silvia con su sonrisa, Junior con sus brazos listos, Mariana llorando de emoción. Volver a entrar a esa casa que yo levanté con mi sudor, volver a sentarme a la mesa con los míos, volver a oler el café de olla y las tortillas recién hechas. Pero cuando llegué, cuando vi la puerta cerrada, la casa silenciosa, y escuché lo que me dijo el vecino, supe que algo andaba mal, muy mal. Nunca voy a olvidar ese día, el día que volví a la casa, que yo había mandado construir con cada centavo de mi espalda rota, el día que por fin toqué la tierra donde nací, y sentí que ya no tenía nadie esperándome. Llegué a Atlixco como a las 3 de la tarde, en un taxi viejo que olía a humedad. Le di al chofer la dirección que conocía de memoria. Esa calle, esa esquina, ese portón blanco, que yo mismo había pagado desde el norte. Recuerdo que cuando el taxi se fue, me quedé parado unos segundos viendo la casa. Estaba más bonita de lo que imaginaba, pintada, con jardineras, con cortinas nuevas. Pensé, lo logramos. Carajo, lo logramos. Pero algo me pareció raro. No había globos, ni una lona de bienvenido. No había nadie esperándome. Me acerqué al portón y toqué fuerte, 3 veces. Como siempre hacían, esperé en nada, toqué otra vez. Escuché pasos, y en eso se abrió la puerta. No era Silvia, no era Armando, no era Mariana, era un señor, como de mi edad, con panza de cervecero, lentes oscuros y una camiseta del Puebla. Me miró con cara de fastidio. ¿Qué se le ofrece?, me dijo. Yo me quedé mudo. Pensé que me había equivocado de casa. Miré el número, no era esa. ¿Aquí vive Silvia? ¿Silvia Gómez? Pregunté, el tipo me miró raro. La señora Silvia, pero no está. ¿Quién la busca? Soy su esposo. Le dije, la voz se me quebró. ¿Su qué? Su esposo. Vengo de Estados Unidos. Soy el papá de Armando y Mariana. El hombre se me quedó viendo un buen rato, como si intentara entender algo, y luego soltó una risita que me heló el alma. Usted es Armando, sí, chinga. Con razón, Ampéis. Pase. Entran, sentí que el suelo se movía debajo de mí. Todo me parecía conocido, pero distinto en los sillones nuevos, el comedor diferente, las fotos en la pared. Vi una donde salía Silvia, con ese mismo hombre, abrazados, sonriendo. Vi otra de Mariana, en una graduación, y otra de Armando, en una boda. ¿Y ellos? ¿Dónde están?, pregunté con la garganta apretada. El tipo me dijo que Silvia estaba en casa de su hermana, que Mariana ya vivía en la capital, y que Armando se había ido a Monterrey con su esposa. Pero esta sigue siendo mi casa. No, dije, con una mezcla de rabia y confusión. Mire, don Armando, mejor siéntese, me dijo el hombre. Hay cosas que tiene que saber. Me senté temblando. ¿Y lo que ese cabrón? Me dijo. Me partió en dos. Me dijo que él vivía con Silvia desde hacía más de 8 años, que primero eran amigos, que le ayudaba con las cosas de la casa, y que poco a poco, pues se fueron juntando. Me dijo que al principio Silvia se resistía, que le decía que no podía, que tenía esposo en el norte, que no era correcto, pero que con el tiempo se rindió, que se cansó de esperar aunque se sintió sola, que un día
decidió rehacer su vida. Me dijo que mis hijos lo veían como un padrastro, que Armando ya no hablaba mucho de mí, que Mariana me tenía bloqueado del teléfono porque siempre la regañaba. Yo lo escuchaba todo, como si fuera una pesadilla. Mi cara ardía, mis manos sudaban, mis tripas se revolvían. Le dije, ¿y todo el dinero que mandé? ¿Todo lo que hice por ellos? Y él contestó, con eso se construyó esta casa, se mantuvieron, se educaron, pero pues la vida sigue, compa, la vida sigue. Así, nomás me dijo, como si yo fuera una maleta vieja que habían guardado en el closet. Como si todos esos años de trabajo, de lágrimas, de noches, sin dormir, no valieran nada. Yo me levanté, no sabía qué hacer. Quería gritar, quería llorar, quería romper algo, pero solo dije, me voy y salí de ahí, con el corazón en pedazos, con la espalda más pesada que nunca, con el alma arrastrándose. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo. Vi los árboles, las casas, los puestos de lotes, pero nada me parecía igual. Todo estaba ahí, menos mi lugar en el mundo. Me senté en una banca del Zócalo. Miré la iglesia donde me casé con Silvia. Pensé en los años que le di, en los sueños que tuve, en las promesas que hice, y sentí un dolor tan grande que pensé que me iba a morir ahí mismo. ¿Cómo puede cambiar tanto la vida? ¿Cómo puede uno dar todo y quedarse sin nada? Ese día entendí que el sacrificio no siempre te garantiza amor, que ser bueno no siempre alcanza, y que a veces, aunque duela, hay que aceptar que tu lugar ya no está donde tú pensabas. Después de salir de esa casa caminé como sonámbulo. No veía bien, no pensaba bien, era como si me hubieran sacado el corazón y lo hubieran tirado al suelo frente de mí, y luego lo hubieran pisoteado. Tenía la cara caliente y los ojos llenos de agua, pero no podía llorar. Sentía como si el cuerpo me temblara por dentro, como si tuviera un terremoto amarrado al pecho. ¿Cómo carajos había pasado eso? ¿Cómo...? Después de tanto, después de todo, me senté en una banquita al lado del mercado, la misma donde mi mamá me compraba paletas cuando era niño. Y ahí fue cuando solté el primer sollozo, así, bajito, como queriendo esconderlo, pero no pude. Me agarré la cara con las dos manos y lloré como nunca, como si tuviera 5 años, como si se me hubiera muerto alguien. Y se me murió todo a mis ilusiones, mi hogar, a mi gente. Yo pensaba que al regresar iba a encontrar mi lugar, mi esposa, mis hijos, mi casa, pero lo único que encontré fue soledad. Y una pregunta que me repetía una y otra vez. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Tampoco valía yo? Ni un mensaje, ni una llamada para decirme la verdad. No me dieron la oportunidad de entender, de pelear por lo mío, de defender lo que tanto trabajé. Solo me reemplazaron como si yo fuera un mueble viejo, como si no hubiera significado nada. Y ahí, en esa banca, me llené de rabia. Me paré de golpe y fui caminando directo a la casa de la hermana de Silvia. Quería respuestas. Quería gritarle. Quería decirle todo lo que se había guardado en mi pecho por años. Toqué fuerte la reja. Lió la hermana, toda sorprendida. Armando, Dios mío, ¿ya regresaste? Sí, ya regresé. ¿Dónde está Silvia? Ella dudó, nerviosa. Está adentro, pero no sé si... Quiero hablar con ella. Ahora, grité. Al poco rato salió Silvia, con esa cara de siempre, pero distinta, más vieja, más fría, más lejana. Se me quedó viendo unos segundos. No lloró, no sonrió. No dijo nada. Yo le dije, ¿es neta, Silvia? ¿Así me recibes? Ella bajó la mirada. No sabía que ya venías. ¿Y si no venía? ¿Nunca ibas a decirme que ya estabas con otro? No es tan fácil, Armando. ¿Qué no es fácil? Tú sabes lo que viví allá, ¿sabes cuántas noches dormí solo? ¿Cuántas veces me rompí la espalda para que no les faltara nada? Ella solo escuchaba. Yo ya no me aguantaba. Yo les mandaba todo, todo lo que tenía. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cambiarme por otro sin decirme nada? Silvia respiró hondo. No fue de un día para otro. Yo te esperé, pero tú nunca volviste, porque estaba trabajando por ustedes. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Que mandar dinero es lo mismo que estar? Yo no tenía opción. Era eso o vivir en la miseria. Ella se quedó callada, y yo sentí como si todo el mundo se hubiera detenido. Después de unos segundos, dijo algo que me dolió más que cualquier golpe. Yo también me sentía sola. Armando, tú no estabas. Los niños crecían sin ti. Y un día,
ya no te sentía cerca. Me dieron ganas de gritarle Masan, pero no pude, porque en el fondo, una parte de mí sabía que ella también tenía razón. Yo nunca la engañé, nunca la abandoné, pero sí me ausenté, y el amor, con el tiempo, se enfría, aunque me duela, aunque me reviente el alma decirlo, sé que el amor se muere cuando no se cuida. Y yo no pude cuidarlo desde tan lejos, Angme. Fui de ahí, con los ojos hinchados, el pecho destrozado y la garganta seca. Me sentía vacío, completamente vacío. Ese día no comía, no dormí. Me encerré en un cuarto que me prestó un amigo del barrio. Me tiré en una colchoneta vieja, mirando el techo, sin pensar en nada, o pensando en todo. Pensé en mis hijos. ¿Me odiaban? ¿Se avergonzaban de mí? ¿Ya me habían borrado de su corazón? Pensé en la casa que yo levanté, donde otro hombre duerme ahora, donde otro hombre desayuna en la mesa que yo pagué, donde otro hombre tal vez escucha a Silvia decirle mi amor. Pensé en los años que se me fueron, en las arrugas que tengo, en la espalda que ya no aguanta nada, en las manos que ya no sirven, más que para recordar lo que cargaron, y me sentí como un tonto, un iluso, un hombre que apostó todo y perdió esa noche. Me pregunté si valía la pena seguir. Así, tal cual. Porque sentí que ya no tenía nada, ni a nadie, ni un hogar, ni una familia, ni un propósito. Pero al día siguiente, algo dentro de mí se encendió. Chiquito, pero fuerte. Una lucecita que decía, no te rindas. Y aunque seguía destrozado, supe que tenía que levantarme. Por mí, aunque fuera por mí solamente. Después de esa noche, ya no volví a ser el mismo, ni por dentro, ni por fuera. No se trata nomás de que te rompan el corazón. Se trata de que te rompan todo lo que creías cierto, todo lo que pensabas que te esperaba, todo lo que soñaste mientras te partías el alma en otro país. Cuando amaneció, me levanté sin saber qué hacer. No tenía casa, no tenía a dónde ir, no tenía un plan, solo tenía mi mochila, mi faja para la espalda, y un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Salí a caminar por el pueblo. La gente me saludaba como si nada. Algunos me reconocían. Mira nomás, tú eres el Armando, el que se fue al norte. No, ya regresaste, compadre. ¿Y qué tal allá? Te hiciste rico. Y yo sonreía por fuera, pero por dentro me quería morir. No tenía cara para decirles que sí, que volví, pero sin familia, sin hogar, sin futuro. Fui a ver a un viejo amigo, don Chema, que tiene una carpintería. Me recibió con gusto, me dijo que si necesitaba algo, que ahí estaba su taller, que podía echarle una mano, y le agradecí con el alma. No por la chamba, sino porque fue el primero que me abrazó sin preguntas, como si supiera, sin decir nada, lo que yo estaba cargando por dentro. Empecé a ir diario, no trabajaba mucho, porque mi espalda ya no aguanta como antes, pero me sentaba ahí, a lijar tablas, a ver cómo cortaban madera, a barrer un poco era eso, o quedarme solo en el cuarto, mirándole el techo todo el día. Y ahí sí, uno se vuelve loco. Los primeros días, lloraba a escondidas, en el baño, en la bodega, hasta con la cabeza dentro de un costal de viruta. No podía evitarlo, en todo me dolía, no solo la espalda, no solo el cuerpo, sino el alma. Esa parte que nadie ve, pero que cuando se rompe, todos se callan. Y no es fácil hablar de esto entre hombres, porque uno crece oyendo que los hombres no lloran, que hay que ser fuerte, que hay que aguantar, pero yo ya no quería aguantar nada. Yo lo que quería era entender qué chingados había pasado, en qué momento todo se fue al carajo. Pasaron los días y me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de detalles, de verdades que uno no quiere ver cuando está ya tan lejos. Por ejemplo, que no todo se resuelve con dinero, que mandar dólares no es lo mismo que estar, que llamar por teléfono no sustituye un abrazo, un consejo, una presencia. Mis hijos crecieron sin mí. Yo los mantenía, sí, pero no estuve ahí cuando se enfermaron. No estuve cuando les rompieron el corazón por primera vez. No estuve cuando aprendieron a andar en bici, cuando lloraron por algo, cuando se cayeron en la escuela. Yo creí que con mandarles todo era suficiente. Y no lo fue. Lo veo ahora, con el alma hecha trizas. Y también entendí otra cosa, que yo me perdí a mí mismo, allá me convertí en una máquina de trabajo. Viví para sostener a otros, pero me olvidé de sostenerme a mí, y cuando ellos ya no me necesitaron, me quedé sin identidad, porque yo ya no sabía quién era sin ellos. ¿Quién era Armando, si ya no era el esposo de Silvia? ¿Si ya no era el papá presente? ¿Si ya no era el proveedor? Solo era un señor de 58 años,
con dolor de espalda, con pocas fuerzas, sin casa propia, y con un corazón hecho polvo. Y eso, hermano, eso duele más que cualquier fractura, ¿no? Hubo días que no salí, días que ni comía, me quedaba en la cama, mirando las paredes, escuchando los perros, los gallos, la vida pasar por la ventana, como si yo no formara parte de ella. Hasta que un día agarré valor y le mandé mensaje a mi hijo. Le puse: Hijo, estoy aquí en Atlixco. Me gustaría verte, platicar. No quiero pelear, solo hablar contigo, te quiero mucho. Tardó 3 días en responder. Cuando por fin me contestó, solo dijo: estoy ocupado. Tal vez en unas semanas, y no volvió a escribir. Eso me rompió el alma otra vez, porque pensé que, al menos ellos, me iban a buscar, que me iban a decir: papá, te extrañamos, gracias por todo. Perdón por lo que pasó. Pero no hubo nada de eso. Y ahí fue cuando entendí que a veces hay que aprender a vivir con el dolor. No todo se cura, no todo se arregla, no todo vuelve. Hay heridas que se quedan, que se te encarnan en el pecho, como astillas, y uno tiene que aprender a vivir con ellas, a levantarse, a respirar, a caminar, aunque duela. Y eso es lo que he estado haciendo, un día a la vez, sin expectativas, sin rencor, o intentando que el rencor no me coma por dentro. Porque si algo me enseñó todo esto, es que vivir esperando algo de los demás te puede matar, pero vivir contigo mismo, aceptando tu historia, eso sí te puede salvar. No te voy a mentir. A veces todavía me despierto con ganas de que todo haya sido un mal sueño, que al abrir los ojos, Silvia esté a mi lado, mis hijos en su cuarto, y que todo lo vivido en el norte haya valido la pena de verdad. Pero no, la realidad es otra, y aprender a vivir con ella ha sido el mayor reto de mi vida. Me costó mucho, pero un día entendí que no iba a poder seguir cargando con tanto dolor, porque no me dejaba respirar, porque me robaba las pocas fuerzas que me quedaban, porque me estaba volviendo amargado, y yo no quería ser ese señor que todo el tiempo anda hablando de lo que perdió. Así que empecé a soltar, de a poquito, con miedo, con rabia todavía en el pecho, pero con ganas de estar en paz. Lo primero que solté fue la idea de que tenía derecho a reclamar, porque sí, tal vez lo tenía, pero ¿de qué sirve tener la razón si te quedas solo con ella? Después solté la esperanza de que me iban a buscar. Ya no esperé llamadas, ni mensajes, ni siquiera en mi cumpleaños. Al principio, me dolía como si me clavaran algo, pero con el tiempo, empecé a acostumbrarme. No porque me dejara de importar, sino porque ya no quería sufrir más, por lo que no estaba en mis manos. Y así, sin darme cuenta, un día me vi sonriendo, chiquito, discreto, pero era una sonrisa real. Fue cuando una vecina me regaló un tamal caliente, sin conocerme, solo porque me vio triste en la banqueta, o cuando un niño me saludó en la calle y me dijo: mi abuelito también se fue al norte, pero ya no volvió. Y me puse a pensar que tal vez yo aún tenía algo que dar, tal vez no a mis hijos, tal vez no a mi exmujer, pero sí a esta vida, a este mundo que todavía me despertaba cada mañana. Entonces empecé a cambiar mi rutina. Me levantaba temprano, tomaba café en la esquina con unos señores jubilados que jugaban dominó. Le ayudaba a don Chema en la carpintería, aunque fuera solo a barrer o a lijar. Le enseñaba a unos chavitos del barrio cómo usar una escuadra, cómo clavar sin romper la tabla. Y eso me empezó a dar sentido. Ya no era el que perdió todo, ya no era el que lo traicionaron, ya no era solo el que mandaba dinero desde el norte, ahora era Armando Nun. Un hombre que había vivido mucho, que la había cagado. Sí, aunque también fue bueno. Sí, pero que todavía podía sembrar algo bonito. Y en ese proceso me reconcilié conmigo mismo. Un día me senté solo en la banca del Zócalo, esa donde lloré la primera vez. Saqué mi celular, y sin pensarlo mucho, le escribí otro mensaje a mi hijo. Le puse en hijo: no quiero que me respondas por compromiso. Solo quiero decirte que te amo, que me duele lo que pasó, pero que no te guardo rencor. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. Si no, también está bien. Yo te voy a seguir queriendo igual. Lo envié, y no esperé respuesta. Y no llegó, pero por primera vez no me rompió el alma, porque yo no lo hice para que me contestara. Lo hice para sacarme eso del pecho, para decir lo que sentía, para cerrar una herida que ya no quería seguir abriendo. A Silvia no le volví a hablar, no por odio, sino porque entendí que también tenía derecho a rehacer su vida. Y aunque me dolió en el alma,
como lo hizo, yo no soy quien para juzgarla. Ella también se sintió sola, también le tocó criar a los niños sin miente. También cargó lo suyo, así que un día la perdoné. No se lo dije, no hice un drama. Nomás me desperté y dije, ya no quiero odiarla. Ya no quiero cargarla, y ese día dormí mejor que en muchos años. Con el tiempo, me hice amigo de mí mismo. Empecé a hablarme con cariño, a recordarme que valgo, que soy más que lo que perdí. Y eso, créeme, es lo más duro de lograr. Porque uno se da muy duro, uno se repite todo el tiempo. La regaste en perdiste en te usaron, fuiste un tonto. Pero no, yo no fui un tonto. Fui un hombre que amó, que dio todo, que creyó en su familia. Y aunque las cosas no salieron como esperaba, eso no me hace menos. Eso me hace humano. Hoy tengo 58 años. No tengo carro. No tengo una casa mía. No tengo a mis hijos cerca. Pero tengo paz. Tengo 2 o 3 amigos verdaderos. Tengo salud, aunque la espalda a veces me recuerde los años de chinga. Y tengo algo muy importante, la conciencia tranquila, porque hice todo con amor. Y el amor, cuando es de verdad, nunca es en vano. A veces me siento en la banquita del parque, con un cafecito en la mano, y me pongo a mirar a la gente pasar. Miro a los niños corriendo con los zapatos llenos de tierra. Miro a los viejitos platicando de política. Miro a las parejas jóvenes tomados de la mano. Y luego miro mis manos. Estas manos llenas de callos, de cicatrices, de tiempo. Y me pregunto, ¿qué quedó de todo lo que fui? Y luego me respondo, con el corazón tranquilo, quedó lo más importante. Yo, porque sí, me tocó volver solo. Me tocó llegar y ver que la vida había seguido sin mí, que la casa que construí era de otra persona, que mis hijos crecieron con otra figura paterna, que la mujer que un día me juró amor eterno rehizo su vida sin mirar atrás. Y sí, todo eso me dolió, como no te imaginas, me tumbó. Me dejó sin aliento quitó el piso. Pero aquí sigo, y cada día que respiro me repito, no me arrepiento. No me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de haber trabajado como burro. No me arrepiento de haber mandado cada dólar que gané. No me arrepiento de haber amado como amé. ¿Sabes por qué? Porque yo hice lo correcto. Porque lo di todo desde un lugar limpio, desde el corazón. Y cuando uno da con amor, aunque la vida no te lo regrese como esperabas, eso te da dignidad. Y la dignidad, compa, esa no te la quita nadie. Tal vez mis hijos algún día entiendan. Tal vez un día me llamen. Tal vez no. Pero ya no vivo esperando. Ahora vivo agradeciendo lo que sí tengo. Lo poco, lo simple, lo verdadero. Tengo mi nombre, tengo mis recuerdos. Tengo la experiencia de haber vivido como migrante, como padre, como esposo, como hombre, y aunque muchas veces me sentí invisible, sé que no lo fui. Porque allá en el norte, en cada barda que levanté, en cada piso que puse, en cada caja que cargué, quedó parte de mí, parte de mi historia. Y si tú, que estás viendo este video o escuchando esta historia, también cruzaste, también te partiste el lomo, también te comiste la soledad allá, quiero decirte algo, no estás solo, no fuiste un tonto, no fracasaste, fuiste valiente, fuiste necesario, fuiste un pilar, aunque no te lo hayan dicho. Y si la vida no te regresó lo que diste, no significa que no valiera la pena, significa que diste más de lo que la vida alcanzaba a sostener. Y eso es de valientes. Yo no sé si a esta edad me vuelva a enamorar. No sé si me reconcilie con mis hijos. No sé si algún día alguien me diga, gracias por lo que hiciste, pero ya no necesito que me lo digan, porque aprendí a abrazarme solo, a decirme a mí mismo, lo hiciste bien, Armando. Y si tú estás en esa etapa en la que te sientes solo, olvidado, sin rumbo, quiero que sepas que si hay salida no es fácil, pero se puede, Y no te estoy vendiendo esperanza barata. Te hablo como uno que ya pasó por ahí, como uno que lloró escondido, que durmió en el suelo, que fue olvidado por los suyos, pero que decidió no morirse por dentro. No te dejes apagar. Tu historia vale en tu vida, cuenta. Tu dolor no es en vano. Y si algún día alguien te dice, ¿y tú qué hiciste en esta vida? Tú respóndele con orgullo, me partí la espalda por los míos. Y aunque me dejaron solo, yo no me fallé a mí mismo. Eso es más que suficiente. Eso es honor. Eso es amor verdadero. Y antes de cerrar este relato, quiero invitarte a que me cuentes de dónde me estás viendo o escuchando. Si alguna vez viviste algo parecido, si fuiste migrante, si fuiste hijo de migrante, si alguna vez esperaste a alguien que no volvió, o si tú mismo volviste y ya nada era igual,
cuéntamelo. Déjame tu historia aquí abajo. Aquí nadie juzga, aquí todos entendemos. Y si esta historia te llegó, te invito a que te suscribas al canal. No para hacerme famoso, sino para que más gente escuche lo que muchos vivimos, y que casi nadie se atreve a contar. Aquí hay espacio para los que regresaron con las manos vacías, pero el corazón lleno. Para los que dieron todo y se quedaron con nada. Para los que aún, con el alma rota, siguen de pie. Porque al final, esos somos los de abajo, han gente rota, pero de pie. Gracias por escucharme, de corazón.